Bueno, entonces, bienvenidos a la última sesión del curso. Entonces hoy vamos a hablar sobre mecánica de fluidos. Los fluidos son una cosa fantástica, es una cosa de todos los días respiramos aire, tomamos agua, nos bañamos, etc., ¿no? Y no siempre vemos esas cosas en el bachillerato. Y hay como 3 temas grandes relacionados con fluidos, que son mecánica de fluidos, difusión, que incluye también ósmosis, y capilaridad, que son todas las burbujas, las pompas de jabón, cómo sube el agua por un tubito, etcétera, etcétera. Pero entonces, eso es demasiado tema para una sola clase, pero aunque tiene cosas muy interesantes. Entonces vamos a hablar hoy de mecánica de fluidos, ¿no? Entonces vamos a ver. La masa se conserva es una, digamos, como una primera idea de una cantidad que se conserva, entonces vale la pena hacerla bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros lo llamamos ecuación de continuidad, pero realmente el nombre es conservación de la masa, o sea, o conservación de algo. Imagínense, por ejemplo, este salón, como el que está dibujado ahí, y pensemos que aquí hay una puerta y por aquí hay una ventana, y hay un poco de gente reunida. Pensemos que al principio había 10 personas. Entonces, imagínense que por esta superficie, por la puerta, entran 3 personas por segundo. Y por la ventana sale una persona por segundo. Entonces, ¿uno qué ve? Que después de un segundo había 10. Después de un segundo entraron 3 y salieron 2. ¿Cuántas hay? 12. Después de otro segundo entraron otras 3 y salió otra. ¿Cuántas hay? 14. Y entonces que la cantidad de gente adentro va creciendo. Pum, 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 pum. Pues porque son más los que entran que los que salen, ¿no? ¿Y a qué velocidad va creciendo la cosa? Va creciendo a 2 personas por segundo. Eso quiere decir que la cantidad de gente que entra por segundo, que son 3 personas por segundo, menos la cantidad de gente que sale por la ventana, que son 1 persona por segundo, es igual a qué tan rápido aumenta la cantidad de gente encerrada en el salón. Entonces, eso quiere decir que la única forma de que aumente la cantidad de gente encerrada en el salón es que entre gente. Y la única forma en que disminuye es que salga gente. Eso quiere decir que la cantidad de gente se conserva. Y así es como escribimos las leyes de conservación en física. Y les puedo dar una idea, un ejemplo de por qué. Imagínense que cerraran el salón y no nos dieran ni comida ni agua. ¿Cuánta gente habría después de 1 mes y medio o 2 meses? Pues unos poquitos. Los que se comieron y se bebieron a los demás. Por ahí uno. Eso querría decir que la gente habría disminuido sin necesidad de que alguien saliera. O sea que la cantidad de gente en ese caso no se conservaría. O pongámosla de una manera más optimista. Imagínense que nos dejan aquí encerrados y nos dan suficiente comida y agua durante 10 años. Después de 10 años, seguro que ya vamos a hacer más. Eso quiere decir que el número de gente aumenta sin necesidad de que haya entrado por los bordes. Eso quiere decir que en ese caso la cantidad de gente no se conservaría. Pero si la única forma de que, si la gente se conserva, la única forma de que aumente la cantidad de personas encerradas en el salón es que entren. Y en ese caso van creciendo en la misma proporción en que van entrando. Y si disminuye, la única forma es que salgan. Y en ese caso iría disminuyendo a la misma velocidad a la que van saliendo. Entonces, lo que dice una ecuación de conservación es que la velocidad a la que entra menos la velocidad a la que salen las cosas, o sea, es igual a qué tan rápido crecen adentro. O sea, que la cantidad de gente que entra por segundo menos la cantidad de gente que sale por segundo es igual a qué tan rápido aumenta la cantidad de gente encerrada en el salón. Entonces, fíjense que aquí hay 2 conceptos muy diferentes. Esto son cuánta gente atraviesa una superficie, un área. ¿Cuánta gente atraviesa esta área de la puerta por unidad de tiempo? La puerta es un área. ¿Cuánta gente atraviesa por unidad de tiempo? Eso se llama una corriente.
la cantidad de gente que sale por la ventana también es una corriente porque atraviesa un área. En cambio, la cantidad de gente encerrada en el salón no es una corriente. La cantidad de gente encerrada en el salón tiene que ver con un volumen. ¿Y qué tan rápido cambia eso en el tiempo? No es una corriente, es cómo cambia algo en un volumen. Entonces, a pesar de que aquí la igualdad se puede hacer porque a ambos lados tenemos las mismas unidades, aquí tenemos personas por segundo y aquí también tenemos personas por segundo, son dos conceptos, dos ideas diferentes. Esto aquí está atravesando una superficie, esto no. Entonces, lo que entra, esa es una conservación. Lo que se conserva puede ser cualquier cosa, puede ser la cantidad de agua, ¿no? De masa de agua. También, por ejemplo, como el agua tiene una densidad constante, pues es el volumen de agua. Pero también pueden ser otras cosas. Por ejemplo, bueno, pero entonces miremos, por ejemplo, el agua. Si ustedes tienen un flujo que es así, o sea, que primero aquí es ancho y después es angosto, pero toda el agua que entra aquí sale por acá. Entonces, yo miro este volumen, ¿qué veo? Que se acumula volumen acá. No puede ser porque nadie se queda por ahí quieto. Eso quiere decir que todo lo que entra tiene que salir. Y en ese caso, entonces la corriente que entra menos la corriente que sale tiene que ser igual a cero porque la cantidad de agua aquí permanece constante. ¿Cuál es la cantidad de agua? Pues va a ser el volumen de esta figura multiplicado por la densidad del agua. Entonces, en ese caso, ustedes igualarían que la velocidad a la que entra por la densidad por el área va a dar cuánta entra por segundo. Y al otro lado, cuánta sale por segundo, la misma cosa. Si la densidad del agua es la misma a ambos lados, si es agua, entonces la velocidad por el área va a ser igual a la velocidad por el área. Eso quiere decir que donde mayor sea el área, más pequeña va a ser la velocidad, y donde menor sea el área, mayor va a ser la velocidad, porque tienen que pasar la misma cantidad de gente por segundo. Entonces imagínense que aquí entra una cantidad de gente por un portal grandotote, pero tienen que salir por una ventanita. Y llega un momento en que la gente se empieza a peñuscar, pero ya llega un momento en que la densidad no cambia, todo el mundo está peñuscado. Así que van entrando despacio y van saliendo rápido, cuando ya están muy apeñuscados. Si es agua, la densidad es así, es un límite, es constante y es el mismo valor en la entrada que a la salida. Si es un gas, el gas sí se puede comprimir, como cuando hay poquita gente. Ustedes pueden entrar y entonces en la cantidad de gente que se va acumulando va a ser mayor. Eso quiere decir que lo que entra es algo, lo que sale es nada. Y entonces lo que va a pasar es que la cantidad de gente se va acumulando, hasta que ¡pum!, empieza a empujar. Y cuando ya la cantidad de gente en este sitio es constante, lo que entra es igual a lo que sale. Bien, con eso se pueden hacer ejercicios normalitos, ¿no? Entonces uno puede hacer el cálculo y todas esas cosas. Hay otros ejercicios normalitos, por ejemplo, ustedes tienen un tanque de agua y aquí están entrando 2 litros por minuto por un tubo y por acá por una llave está saliendo 1 litro por minuto. ¿Qué quiere decir eso? Que el tanque se está llenando, ¿cierto? Porque está entrando más agua que la que sale por minuto. Eso quiere decir que por minuto va a subir ¿en cuánto? En 1 litro. O sea, va a ir aumentando 1 litro por minuto. Y si por ejemplo la base de esto es 20 centímetros por 60 centímetros, debería haber puesto por 50. Si hubiera sido 20, bueno, dejémoslo así, 20 por 60. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cada litro de esos que está aumentando por minuto se tiene que distribuir en esta área y eso va a subir un poquito la altura. Entonces, 20 por 60, si fuera 10 por 10 por 10, sería 1 litro. 20 por 60, entonces es como si fuera 2 por 6, 12. La base sería como, o sea, para subir 10 centímetros tienen que ser 12 litros. Entonces, si solamente le echo 1 litro, sube 1/12 de 10 centímetros. O sea, sube 10 dividido 12. Sube 0.8 centímetros por segundo. Y eso no le pueden preguntar, ¿qué tan rápido está subiendo la altura? Yo lo puedo preguntar. De pronto me da por preguntarlo dentro de 8 días. Tengo ganas. Bien. Entonces, esos ejercicios son súper intuitivos, ¿cierto? O sea, claro, es obvio y tal cosa. Y está bien, así es.
Quiero mostrarles un ejemplo de otra cosa, para que se den cuenta que eso que es obvio, no sabe uno cómo es que uno lo oculta y no lo usa para otras ideas. Por ejemplo, carga eléctrica. La carga eléctrica que atraviesa una superficie por unidad de corriente, por unidad de tiempo, también se llama corriente. Es corriente eléctrica. Es cuánta carga atraviesa por unidad de tiempo. Y uno pone una dirección y dice que si las cargas son positivas y pasan de aquí para allá, entonces es una corriente positiva. Pero si son positivas y van en la dirección contraria, entonces es una corriente negativa. Pero además la corriente tiene signo. Eso quiere decir, la carga tiene signo. Entonces, por ejemplo, si la carga es negativa y va aquí para allá, considero que la corriente es negativa. Y si es negativa pero va de para allá, considero que es positiva. Sea menos por menos más. Entonces, de todas maneras es cuánta carga atraviesa por unidad de tiempo. Pero a nosotros nos enseñan que la corriente va por alambres. ¿Sí? Eso no es cierto. La corriente tiene que ver con un área. La corriente eléctrica es cuánta carga atraviesa esa área por unidad de tiempo. Así como cuánta gente entra por la puerta por unidad de tiempo, o cuánta agua atraviesa por una superficie por unidad de tiempo. Es lo mismo. La corriente es un concepto que tiene que ver siempre con áreas. Cuando a uno le dicen una corriente que va por un alambre, lo que realmente le están queriendo decir es que si ustedes cortan el alambre, piensan en un corte imaginario en el alambre, ustedes ven que ahí hay un área y la corriente que va por ahí es la corriente que atraviesa esa área, esa sección transversal del cable. De la misma manera, cuando ustedes le dicen que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen en un nodo, uno le dicen que un nodo es un puntito. No, un nodo no es un puntito. Un nodo es una superficie cerrada, es una bomba que encierra el puntito. Ustedes pueden colocar ahí en el puntito que siempre les han imaginado, una bomba, inflenla. Y ustedes ven que esa bomba corta el alambre aquí, corta el alambre aquí, corta el alambre aquí. ¿Cuánta carga atraviesa por este pedacito? Por la sección transversal del alambre, esa es la corriente de entrada. Aquí esta es una corriente de salida y otra corriente de salida. Y entonces, que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, lo que quiere decir es que la cantidad de corriente de carga que entra al nodo es igual a la carga que sale. Entonces les digo que corriente tiene que ver con área. De la misma manera, cuando ustedes dicen un nodo en un circuito no es un punto donde se unen alambres. No. Un nodo es una superficie cerrada. Por ejemplo, esta. Eso es un nodo. O sea, en el punto donde ustedes colocan que los alambres se unen, ahí coloquen una bomba, inflenla y van a tener una superficie que corta aquí el alambre, corta acá el alambre y corta acá el alambre. La corriente que entra por este alambre es la corriente que atraviesa ese corte. La corriente que atraviesa de ese corte, por este corte, la cantidad de carga por unidad por segundo que sale por este corte es la corriente de salida I2. Y aquí van a tener otra corriente I3. Y cuando ustedes dicen que las corrientes que entran es igual a las corrientes que salen, lo que están diciendo es que las corrientes que entran a esta superficie cerrada, la cantidad de carga por unidad de tiempo que entra a esta superficie cerrada es igual a la cantidad que sale. El problema es que eso no es siempre cierto, porque hay otra solución. ¿Cuál es la otra solución? Que la corriente entre, no salga, sino que se acumule aquí. Aquí se puede acumular carga. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con un condensador. Lo que dicen las leyes de Maxwell no es que la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Lo que dice es que la corriente que entra menos la corriente que sale es igual a cuánto aumenta la carga encerrada. Igual que las personas en el salón. Igual que el agua cuando entra y sale de un tanque. Es igualito. Y entonces, eso quiere decir que no siempre las corrientes que entran van a ser igual a las corrientes que salen, porque puede ser que ahí se esté acumulando cada vez y más carga. Y ustedes dirán, ¿y eso dónde pasa? Pues por ejemplo, en un condensador. En un condensador ustedes tienen que entrar una corriente, y un condensador son dos placas, ¿no es cierto? En una placa se acumula carga positiva y en otra carga negativa.
Si ustedes hacen y un nodo es una superficie cerrada. Si ustedes hacen esta superficie cerrada, entonces ¿qué tienen? Corriente que entra a ese nodo, a esa bomba. ¿Cuánta corriente entra? Y amperios por segundo. Y coulombios por segundo. Llamamos amperios. ¿Cuánta corriente sale? Nada, porque yo no veo saltar ninguna chispa. Si yo viera saltar una chispa, entonces tendría que contar esa corriente que sale. Pero no, aquí no está atravesando nada. Es más, si salta una chispa es que se dañó el condensador. ¿No? Entonces, ¿cuánta corriente sale? 0. Entonces, corriente que entra, I. Corriente que sale, 0. ¿Igual a qué? A con qué velocidad aumenta la carga encerrada. Entonces, I igual a de Q de T es corriente que entra menos corriente que sale igual a cuánto aumenta la carga encerrada. Esta es una corriente porque es una carga que atraviesa una superficie por unidad de tiempo. Tiene que ver con superficies. Esta de acá no es una corriente, aunque tenga unidades de amperios. Que dos cosas, esto es qué tan rápido está aumentando la carga que está encerrada en ese volumen. Entonces, es lo mismo, si están entrando 3 personas por segundo y no sale nadie, entonces el número de gente aquí encerrado va aumentando 3 personas cada segundo. Si empezó en 10, sigue con 13, 16, 19, etc. Entonces, ¿qué tan rápido está aumentando esto aquí? Si va 10, 13, 16, 19, pues va aumentando a 3 personas por segundo, a 3 coulombios por segundo. Eso es esto. Es igual a con qué velocidad está entrando. ¿Por qué? Porque la carga se conserva. Entonces, la única forma de aumentar la carga en un sitio es que entre. Entonces, esto es una igualdad entre dos cosas que son conceptos diferentes. Esto es cuánta corriente atraviesa una superficie, cuánta carga por segundo atraviesa una superficie. Esto de acá es cómo aumenta la carga encerrada en un volumen. Esto tiene que ver con un área, esto tiene que ver con un volumen. Esto que tiene unidades, amperios, y esto tiene coulombios por segundo. Lo mismo. Que tengan las mismas unidades no quiere decir que sean la misma idea física. Por ejemplo, energía, julios, y torque, newtons por metro, tienen las mismas unidades. Ustedes no me van a decir que son el mismo concepto. Y yo puedo hacer un montaje donde, resolviendo las ecuaciones, me queda que la energía va a ser igual a un torque. Lo puedo hacer, ¿no? Para algún montaje así, algún problema de mecánica, puedo hacerlo. Y va a funcionar. Pero eso no quiere decir que los torques sean energía. Lo mismo, esto no es una corriente. ¿Sí ven? No es una corriente porque no atraviesa una superficie. ¿Listos? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que ya nos habíamos aprendido eso de que lo que entra es igual a lo que sale, y ya habíamos, eso lo enseñó Kirchhoff por allá hace como 100 y pico de años, 130, 140 años, y entonces ya la gente lo sabía usar, y entonces ya tenía unos métodos cuando las corrientes sumaban 0, decían, ¿y ahora qué hacemos? Entonces a alguien se le ocurrió, oiga, ¿qué tal si pasamos esto para el otro lado? ¿No? Lo pasamos para el otro lado, y decimos que esa vaina es la corriente del condensador, como si por aquí estuviera saliendo una corriente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que le dan bien las ecuaciones porque lo que entra es igual a lo que sale, pero se tiró el concepto. Y entonces empieza uno a tener confusiones. ¿Cómo así? Que sale una corriente si yo no veo que salga carga. Además, eso es un condensador. Y entonces se supone que si sale una chispa se dañó, bla, 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 bla. ¿Sí? Todo eso es cierto. Es que esto no está bien. Lo que hay que usar es esto. O sea, incluso hay gente que dice cosas chistosas, que la corriente DC entra acá, pero entonces no pasa. Pero si es AC, hace así. Y eso no es cierto, ¿no? Simplemente lo que pasa es que si entra y sale, pues aquí la carga va a aumentar y disminuir, va a aumentar y disminuir, eso es todo. Y entonces la de abajo va a disminuir, aumentar, va a disminuir, aumentar. Y eso quiere decir que aquí va a salir también corriente. Porque la carga acá siempre va a ser la misma, del otro lado, pero con signo contrario. Entonces, por eso, ¿no? No es que pase la corriente AC. Eso no es. Y entonces, todas esas vainas, táchenlas. La idea entonces principal es la siguiente. Lo que hay que usar no hay que usar la ley de Kirchhoff de corrientes,
táchenla. La idea general es otra. La idea general es la conservación de la carga. La corriente que entra menos la corriente que sale es igual a qué tan rápido aumenta la carga encerrada. Bueno, lo digo, esto no es de fluidos, no es del curso, porque es una confusión muy, muy común. Y otra que, y entonces esto por lo menos la aclara la mitad de la vida. La otra mitad es dónde está el voltaje de la bobina, que es una cosa muy parecida. La suma de los voltajes es el campo eléctrico a lo largo de un camino cerrado. Y eso no da siempre cero, como nos han enseñado. No, señor, eso es igual a cómo cambia el flujo de campo magnético a través de la superficie que está atravesando. Y ese flujo, que no es un voltaje, porque un voltaje es un campo eléctrico a lo largo de una curva, ese flujo se llama una inducción. Es la derivada del flujo de campo magnético por unidad de tiempo. Eso es con el área. Entonces los voltajes son con una curva y a la inducción es con un área. El voltaje de la bobina está en el área de las espiras. Es ley de Faraday, no sumatoria de voltajes igual a cero. Sumatoria de voltajes igual a cero no es una ley de Maxwell. La ley de Maxwell es sumatoria de voltajes igual a cero igual a la inducción. Esa es la ley de Faraday. ¿Ven? Entonces una cosa pasa ahí, pero ahí sí ya nos desviamos mucho y no les alcanza con terminar de contar fluidos. Otro día. Bien. Y un ejemplo. Por ejemplo, las antenas. Las antenas cuando llega un campo eléctrico, porque es, digamos, de cierta longitud de onda, aquí la longitud de onda de la oscilación del campo eléctrico es la mitad, es el doble de la longitud de la antena. Por eso es una antena, se llama lambda medios. Entonces, ¿qué pasa? El campo eléctrico que sea así, lo que quiere decir es que el vector campo eléctrico aquí es grande, aquí es medianito y aquí es cero. Y ese campo eléctrico entra al material hasta cierta profundidad dependiendo de qué tan rápido oscila. Cuando oscila muy lento, entra profundo en el conductor. Cuando oscila muy rápido, solo entra por la superficie, por la piel. Eso se llama efecto piel. Por eso yo, por ejemplo, puedo coger con una mano una fuente de 1.000.000 de voltios y con la otra mano un bombillo de estos así fluorescentes y no me pasa nada y se enciende el bombillo si eso oscila muy rápido. Por ejemplo, si oscila 1.000.000 de veces por segundo con 1 MHz. Yo lo he hecho varias veces y aquí estoy. Porque en ese caso el campo eléctrico solamente entra muy poquito, solo por la piel, por las células que ya están muertas, entonces no se van a morir. Entonces no pasa nada, pasa por allá y no pasa nada. En cambio, si eso lo bajan a 60 Hz, ¡pua! Ahí sí me tosto todo, porque entra. Entonces eso solamente entra en la superficie y a pesar de que, pues, aunque entra un poquito, va a jalar los electrones ahí, porque el campo eléctrico jala los electrones, los va a jalar en la dirección contraria, genera una corriente. Y entonces la corriente aquí va a ser grande, porque la fuerza que jala, que es el campo eléctrico, va a ser grande. Aquí va a ser chiquita y aquí va a ser cero. Entonces, ¿qué pasa con esta parte acá? Pues que está entrando más corriente que la que sale. Entonces, ¿qué pasa con la carga encerrada? Que va a aumentar. ¿Sí? Entonces, ¿y qué pasa aquí con la carga? Lo mismo, pues si entra más que la que sale, va a aumentar. Entonces, cuando el campo eléctrico esté en esta dirección, todo el mundo corre para allá y aquí se comprime la carga. Y cuando el campo eléctrico cambia de dirección, ahora todo el mundo arranca para allá. Todos los electrones se la pasan haciendo esto. ¿Sí? Si ustedes ven aquí una sección, ustedes ven que pasa mucha gente. Aquí pasa poquitos y en la esquina no pasa nadie, porque llega hasta ahí. Entonces por aquí no salta ninguna chispa. ¿Puede haber corrientes en un circuito abierto? Sí, mírenla. La corriente acá, la corriente es una cuestión de la sección transversal, no del alambre. Entonces aquí hay una corriente, aquí hay menos, aquí hay cero. Y entonces aquí tenemos un circuito donde los electrones se van moviendo para un lado y para el otro. Hay corriente, pero el circuito no está cerrado, ¿ok? Eso de que le enseñamos a los niños que para que haya corriente tiene que haber un circuito cerrado, no es cierto. En general no es cierto. No es cierto en general. Si ustedes dicen corriente continua, sí. Porque si todo el mundo se arranca a correr para allá, pues se va acumulando, ¿sí? Y pues en algún momento ya el voltaje, todos esos acumulados rechazan a los otros y ya no fluye corriente, ¿sí?
Entonces, si el circuito es abierto, la corriente al final va a ser cero, pero por un momento se va a acumular ahí, por un tiempo, solo al final, cuando llegue el límite. Cuando el tiempo pase mucho, allá va a ser cero. O sea que fíjense que las corrientes sí puede haber corrientes en circuitos abiertos, porque la corriente no tiene que ver con un alambre, la corriente tiene que ver con una sección transversal. ¿Listos? Bien. Entonces la primera ecuación, o sea, la primera idea importante es que la masa se conserva. La cantidad de agua que entra es igual, menos la cantidad de agua que sale es igual a cuánto aumenta el agua encerrada. ¿Listos? La segunda es fuerza igual a masa por aceleración. Y eso se llama la ecuación de Euler. ¿No? Leonhard-Euler. Yo pronuncio Euler porque es en alemán, ¿no? EU en alemán se pronuncia OI. ¿Sí? El subcontinente se llama Europa. La moneda se llama Euro. Y con eso, cuando algo es muy caro, es Toya. Entonces, por eso le dicen Toyo. Porque cuando pusieron el euro era muy caro todo. Entonces, ¿cuál es la idea? Esta es el agua, piensen que es el agua de un río. Y esta es la velocidad del agua en el río. Cuando nosotros decimos la velocidad del agua en el río, hemos cometido una sutileza muy importante, que tiene consecuencias fundamentales. Estamos diciendo que la velocidad es del río, del punto del río. Cuando decimos que la velocidad en este punto del río es tanto, estamos diciendo que la velocidad es del punto. No del pedacito de agua que se movía para ahí. ¿Cómo así? No, pues miren, si ustedes toman la foto en este momento, ¿cuál es la velocidad del agua en este punto? Pues es la velocidad del pedacito de agua que está pasando por ese punto en ese momento. ¿Cierto? Pero ahora imagínense, para que me encuentren la diferencia, imagínense que todo esto es la velocidad del agua en todos los puntos del río y que eso no cambia con el tiempo. O sea, que ustedes le toman la foto al río hoy y se la toman después de un momentico y se ve igual, ¿no? No ha llovido, no ha alcanzado a ver una creciente, ustedes ven que se forman los mismos remolinos en el mismo sitio, que el agua aquí sigue fluyendo con la misma velocidad, que todo más o menos se ve estacionario, decimos. O sea, que las velocidades no cambian con el tiempo, sino que se ve ahí quietecito. ¿Qué pasa con la velocidad de un pedacito de agua? Por ejemplo, pasa que ese pedacito de agua sí se mueve y cambia de velocidad, incluso cambia de dirección. ¿Ven? Entonces, eso quiere decir que a pesar de que la velocidad del río en cada sitio es fija, la velocidad del pedacito de agua sí se va cambiando. Para que esa velocidad cambie, a alguien le tuvo que hacer fuerza. ¿Y quiénes pueden hacerle fuerza? ¿No? A alguien le tuvo que hacer fuerza, alguien tuvo que empujarlo para que se moviera allá. Candidatos para empujar un pedacito de agua. Los choques que le hacen las moléculas y los resortes de los enlaces de los clústeres de moléculas de un líquido. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama presión, ¿no es cierto? Entonces, la presión podría ser uno de los orígenes de la fuerza. ¿Qué otro? La gravedad. Puede ser que estemos mirando de cabeza y ahí va cayendo el agua, ¿no? ¿Qué más puede ser? Otra fuerza puede ser la viscosidad. O sea, que las moléculas rocen unas con otras. Entonces, por ahora, pensemos que no hay viscosidad. Eso se llama, un profesor que se llama Feynman lo llama el agua seca. Porque si uno mete la mano, pues no se moja. Que no hay rozamiento. Entonces ¿cuál es la idea? ¿Cómo se mueve una cosa así? Entonces, eso se mueve entonces, ¿cuál es la idea? Una de las causas principales es la presión. Pero ¿cómo actúa la presión? Miren, este es mi cubito de agua. Y mi cubito de agua, entonces, en esta dirección lo están empujando acá con una fuerza. Esa fuerza es igual a la presión aquí por el área. Y aquí lo están empujando con otra fuerza. Esa fuerza es igual a la presión en este punto por el área. Si las dos presiones fueran iguales, ¿qué pasa con la fuerza total en esta dirección? Que es cero. ¿Y qué pasaría con el movimiento del bloquecito del agua en esa dirección? Que seguiría a velocidad constante. Ni se frena ni se acelera. Entonces, para que haya fuerza neta, toca que la presión acá sea diferente a la presión acá. Y a veces sí pasa, porque están en sitios diferentes. Aquí está un poquito a la izquierda del centro, aquí está un poquito a la derecha del centro. Entonces, la fuerza total es igual a la presión, a la presión
a la izquierda, pero eso, a la derecha, perdón, pero esa va con signo menos, menos la presión a la derecha, pero esa va con signo más, menos por menos más. Y entonces yo podría decir cuál es la fuerza por unidad, y eso toca multiplicarlo por el área. El área es Y por Z. Delta Y por delta Z sería el área del área que está haciendo esa presión, me daría la fuerza. Si yo multiplico por delta X y divido por delta X, me pasa algo curioso. ¿Cuánto es esto? Tiene una cara de derivada que no puede con ella, ¿no es cierto? Entonces, para ustedes. Entonces, eso quiere decir que la suma de las fuerzas es igual a la de cómo cambia la presión en el tiempo, no cuánto vale la presión, porque eso no hace ninguna diferencia, porque la presión va a ser igual a un lado que al otro. Lo que hace la diferencia es que haya un cambio en la presión, que la presión cambie con la posición, que sea más dura en un sitio que en el otro. Entonces, ¿cuándo hay fuerza sobre el agua? Cuando hay diferencia de presiones. ¿Cuándo no hay fuerza? Cuando la presión es la misma. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes inyecten la jeringa, voy a haber puesto una jeringa, cuando ustedes inyecten la jeringa, una jeringa, ¿qué hay? Una diferencia de presiones. A un lado está la presión atmosférica y al otro lado la de su dedito. Entonces ahí sí hay un flujo, ¿sí ven? Tiene que haber una diferencia de presiones para empujar el agua. Entonces, si yo divido esto acá, me queda que esto es el volumen y esto es la fuerza. La fuerza va a ser el cambio en la presión, en dirección X, por el volumen. Entonces yo puedo definir una fuerza por unidad de volumen. La fuerza por unidad de volumen va a ser simplemente como el cambio en la presión, en dirección X. Eso va a ser cierto para X, para Y y para Z. Y si yo lo sumo como un vector, si digo esto por Y más esto por J más esto por K, me da la fuerza como un vector por unidad de volumen. Y si yo sumo esto por Y, esto por J, esto por K, excepto por el signo, me da una cosa que de pronto ustedes conocieron en la universidad, seguro que sí, se llama gradiente, ¿no? O sea que la fuerza por unidad de volumen es menos el gradiente de la presión. Yo se lo estoy explicando a ustedes así. A un niño yo le explicaría es que uno tengo una jeringa y para que se mueva el agua tiene que haber una diferencia de presión. Si yo empujo con ambos lados con la misma presión, el agua no se mueve. Tiene que haber presión a un lado mayor que al otro. Y ya, no diría más. Pero yo quiero que si ustedes siguen estudiando sobre esto y leen un libro, puedan identificar cosas y no se asusten. Entonces, esto simplemente es la fuerza por unidad de volumen debido a la presión. Es menos el gradiente. Y el gradiente es la derivada con respecto a X por Y, más la derivada con respecto a Y por J, más la derivada con respecto a Z por K. Entonces, solamente para que no se asusten, esta es la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, al revés, masa por aceleración igual a fuerza. Estas son las fuerzas por unidad de volumen. ¿Sí ven? Este es el menos gradiente de la presión. Y esto es, si fuera m por g, sería la fuerza de gravedad. Si yo divido por el volumen, me queda m sobre volumen. La masa sobre volumen es la densidad, ρ. Entonces estas son las fuerzas por unidad de volumen. Y esto es masa por unidad de volumen y esto es aceleración. ¿Cómo así? ¿Por qué tan fea la aceleración? ¿Por qué tan rara? ¿La aceleración no es como cambia la velocidad en función del tiempo? Sí, pero la velocidad del bloquecito de fluido, del bloquecito de agua. Y como la velocidad del bloque, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ver cómo cambió la velocidad del bloquecito de agua cuando se movió así. Entonces imagínense que se movió así el bloquecito de agua. Tengo que distinguir entre la velocidad después y la velocidad antes. Pero la velocidad después es en otro sitio, porque el bloquecito de agua ya se movió, que antes. Entonces cuando yo he definido las velocidades como que son del sitio y no del bloquecito, aparece un término extra. Y ese término extra se tira todo. O sea, ¿cómo así? Bueno, lo pone más interesante. Este término extra es velocidad por velocidad, o sea, como velocidad al cuadrado. Entonces no es lineal. ¿Y saben qué es lo que pasa con los sistemas lineales? Que no son lineales, que son difíciles de resolver. ¿Por qué? ¿Qué es un sistema no lineal? Que yo tengo una causa y produzco un efecto. Y ahora tengo otra causa y te produzco otro efecto. Y ahora sumo las dos causas y el efecto conjunto es la suma de los dos efectos. Cuando algo es lineal, entonces funciona así y es fácil. Por ejemplo, los campos electromagnéticos son lineales. Si ustedes ponen una carga moviéndose así, producen un campo.
Si cogen otra carga, moviéndose así, producen otro campo. Si pongo las dos cargas, una moviéndose así y la otra así, a ver, coordinemos. Entonces, eso produce un campo electromagnético que es la suma de los dos campos anteriores. Eso es porque es lineal. Los fluidos no son lineales. Aquí hay un problema. Y entonces, si ustedes ponen una bolita moviéndose, un carro moviéndose en una calle, producen un viento. Ponen un camión moviéndose al lado, pero sin el carro, producen otro viento. Y ahora ponen el carro y el camión, el viento que se produce no es la suma de los dos vientos anteriores. Es mucho más complicado. Y entonces, eso es lo que ha hecho que la mecánica de fluidos sea interesante. Tan interesante, por ejemplo, que hay un problema abierto, es uno de los problemas de este siglo, que se llaman los problemas del milenio, que es saber si con las ecuaciones de movimiento sumando la viscosidad, que se llama la ecuación de Navier-Stokes, si cuando uno empieza con una condición inicial, siempre termina en la misma condición final. O sea, si la solución es única o no. No se ha podido probar. El año pasado hubo un profesor, un matemático de Kazajistán, que dijo que lo había demostrado, pero parece que demostró una cosa parecida, pero no exactamente esa. Entonces no le han dado todavía el $1.000.000. Entonces, si ustedes se quieren ganar $1.000.000 así facilito, ese es uno de los problemas así que se pueden hacer. Entonces, esto es simplemente fuerza de la presión más la fuerza de gravedad igual a la masa por la aceleración. Y esta es la aceleración del bloquecito. ¿Y por qué tiene dos términos? Porque esto es el que se debe a que la velocidad cambie en el punto. Y este es a que el bloquecito se movió de un sitio con una velocidad a otro sitio con otra velocidad. Y esto genera este término. Muy bien. Y entonces, bueno, imaginemos por ejemplo que no hay gravedad. Y este bloquecito se movió así. El único que lo pudo mover, si no hay viscosidad, es la presión. O sea que aquí debía haber más presión y aquí debía haber menos presión para que el agua se desviara. Esto sí se lo pueden enseñar a los niños. O sea, aquí voy a usar muy pocas ecuaciones. Cuando vean una ecuación, es para ustedes. ¿No? ¿Qué otra idea tenemos? Para que cambie el movimiento del agua, tiene que haber una diferencia de presiones. O si no, el agua sigue derecho. Como siempre. Entonces ya planteamos como los dos conceptos más importantes de fluidos, que son que la cantidad de agua se conserva, la cantidad de masa se conserva, y también que fuerza igual a masa por aceleración, como siempre. ¿Y cuáles son las fuerzas? Pues más que todo las de presión, ¿no? También las de gravedad, pero más que todo las de presión. ¿Listos? Bien. Ahora quiero contarles una herramienta que es muy, muy útil, una idea que es muy, muy chévere, pero que casi nunca se usa en el colegio. Y esa idea se llama vórtices. Los vórtices son fundamentales en mecánica de fluidos porque con ellos podemos calcular las velocidades en todas partes, como calculamos el campo magnético cuando tenemos las corrientes. Es exactamente igual. Pero primero veamos qué es un vórtice. Pues uno tiene una idea de vórtices, ¿no? Vórtices son los remolinos, son los sitios donde los remolinos se hacen agua. Pero también pueden ser burbujas en donde el aire por dentro está moviéndose así. Vórtices tiene que ver con una idea que se llama vorticidad. ¿Qué es vorticidad? Es qué tanto puede, si ustedes tienen la velocidad, es si ese campo de velocidades puede hacer girar un molinete o no. Eso es la vorticidad. Ustedes imagínense que tienen un río así, y en ese río meten un molinete. Si el molinete les gira, es porque hay vorticidad. La vorticidad es un vector. Ustedes empiezan a girar el molinete en todas las posibles direcciones, lo orientan en todas las posibles direcciones, y van a ver un momento en que gira más rápido. Obviamente, si en esa dirección voltean el molinete, pues va a girar más rápido, pero pues en la misma dirección, pero parece que fuera para el otro lado, ¿no? Entonces ustedes siempre pueden encontrar la dirección en que gira más rápido y además buscar la flecha que gira más rápido de acuerdo con la mano derecha. O sea que si esto está girando así, entonces la vorticidad es una flecha que va en esta dirección. Si gira para el otro lado es una flecha que va en la otra dirección. Pero la idea, como para decirle a los niños, es que si ustedes meten un molinete, ¿qué tan rápido gira? Eso en matemáticas se llama el rotacional, que es cómo hace rotar. En inglés se llama curl, C-U-R-L, pero para nosotros se llama
bueno, vorticidad es el rotacional de la velocidad, pero digamos para nosotros sería qué tanto hace girar a un molinete. ¿Listos? Entonces eso plantea una idea interesante. Por ejemplo, miren ustedes estos dos campos. Esto es un campo de velocidades que es así, da vueltas alrededor del centro y la velocidad aquí cerca es grande, ahora es más chiquita, ahora es más chiquita, es más chiquita. La velocidad, por ejemplo, yo la hice así, ¿no? Para que fuera 1 sobre la distancia al centro. O sea, por ejemplo, que si aquí a una distancia de 1 centímetro la velocidad es 10, a una distancia de 2 centímetros, ¿sí? Es 5, y a 10 centímetros es 1. O sea, cada vez como 1 sobre R, ¿no? Cada vez más lenta. Y entonces, esto es un campo. Ahora miren este otro campo. Va para la derecha, aquí está el eje si quieren, de coordenadas. Aquí la velocidad es 0, aquí la velocidad va para la derecha, aquí la velocidad es más grande. Y entre más arriba, más grande, y entre más abajo lo mismo, pero para el otro lado. ¿Sí? Aquí va para allá, aquí va más para allá, etcétera, etcétera. ¿Cuál de estos dos campos creen ustedes que hace girar un molinete? ¿Quiénes votan por el de acá? Levanten la mano. Con confianza. No están quedando en la grabación ni nada. Muy bien. En Valledupar, ¿quiénes creen que este de acá hace girar al molinete? Este. Muy bien. Ahora, ¿quiénes creen que este hace girar el molinete? ¿Quiénes creen que este hace girar el molinete? No es sí o no. Puede ser que ambos hagan girar el molinete o que ninguno. Pues miren. Si yo pongo un molinete acá, no gira. Y ustedes lo pueden hacer en la casa porque esto es exactamente la forma en que se mueve el agua en la taza del baño. Hay que sacrificar un molinete, pero es en aras de la ciencia. ¿Sí? Si ustedes hacen un molinete chiquito y lo ponen ahí en la taza del baño, no gira. ¿Por qué? Porque para que gire tendrían que empujarlo en estas aspas más duro que en estas. Y eso no solamente depende de qué tan rápido se está moviendo el agua, sino también depende de por cuánta área, ¿sí? Por cuánta sección, cualquier parte del ala del molinete está siendo empujada. Entonces aquí empuja pasito, pero por mucha área. Y aquí empuja para girar en la otra dirección duro, pero con poquita área. Y las dos cosas se cancelan exacto, cuando es 1 sobre R. En cambio acá, ustedes ven que lo empujan más duro de para allá que de para acá. Entonces eso gira así. Piensen eso. Si esto fuera un viento uniforme, eso no lo hace mover. No le va a girar. Para que gire, ustedes lo saben, ¿no? Ustedes pulsan el molinete de un lado, eso no gira. Para que gire tienen que empujarlos de arriba, no de abajo. Eso es exactamente esto. Bueno, o sea que fíjense que la cosa no es exactamente como uno la piensa. En todo esto, en todos los sitios, hay un solo sitio donde si yo pongo el molinete gira. En el centro. Es el único sitio donde va a girar. ¿Qué es un vórtice? Un vórtice es un tubo de vorticidad. O sea, eso que yo acabo de hacer es definir un vector, ¿no? Entonces, en cada sitio yo defino un vector que es cuánto gira ahí el molinete. Y ustedes pueden pensar entonces que aquí hay una flecha roja y otra flecha roja y otra flecha roja. Imagínense que esas flechas rojas se unen todas en un tubo, en un pedazo del espacio donde están bien concentradas. Eso se llama un vórtice. Y eso lo que quiere decir es que si yo coloco aquí un bichirolito, ¿sí? Va a girar. Si lo coloco por fuera, no va a girar. O sea, imagínense que solamente ahí adentro, ¿sí? Gira. En el caso que teníamos antes, ¿sí? Acá en la taza del baño, aquí hay un vórtice. En este dibujo completamente teórico, matemático, es solo en el punto del centro. Pero en la realidad no es un punto, sino que es un sitio, como así. Y entonces en ese sitio del centro, ahí si yo pusiera un molinete, gira, pero por fuera no. Eso se llama un vórtice. Un vórtice es un tubito así, donde se concentra, ¿sí?, esa posibilidad de girar molinetes.
la vorticidad, o sea, el giro, donde se concentra el giro. Un vórtice es un tubo donde se concentra el giro hecho por la velocidad. Esa es la idea. ¿Bien? ¿Y eso cómo se ve? Cuando ustedes tienen no solamente la fuerza de la presión, sino también la fuerza de la gravedad, igual que en la taza, entonces pasa esto. Entonces vamos a ver cómo se ve. ¿Listos? Así se ve. ¿Sí ven? Allá está la superficie, se ve un remolino. Así se ve un vórtice. O sea, un vórtice es como un remolino. ¿De dónde sale la forma de remolino? Ah, no es ninguna cosa. O sea, ustedes colocan, ¿saben? El campo de velocidades es así. Colocan la ecuación de Euler, donde tienen entonces la masa por aceleración igual a la suma de la fuerza, la presión y la fuerza de la gravedad. Resuelven en ecuaciones cilíndricas, pum, 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 y les da que les pueden calcular las curvas de presión constante. Y las curvas de presión constante son hipérbolas. Las curvas de presión constante son una cosa como 1 sobre r al cuadrado. Así. ¿Y qué pasa con la superficie del vórtice? Pues es la curva donde la presión es constante, es la presión atmosférica. Entonces, la superficie es una curva siempre, es una superficie de presión constante, donde la presión es la atmosférica. Y entonces da esa forma. O sea, ahí no hay ningún misterio. ¿Sí? O sea, hay pocas cosas que conocemos tan bien como un vórtice. ¿Qué pasa? Los vórtices se conservan. O sea, si no hubiera viscosidad, entonces miren. Es una piscina. Entonces, ustedes hacen con el plato y se forman dos vórtices, ¿no? Y uno los ve porque es el fondito del agua. ¿Por qué? Porque como el agua es así, la superficie del agua es así, entonces la luz se refleja y no llega abajo y por eso se ve oscuro. Entonces uno en el fondo de la piscina sí ha visto los vórtices, ¿no? Y se ve que se conservan, se mueven así. Y miren, ya está yendo al otro lado de la piscina, miren. No, ya está al otro lado de la piscina. So they're staying together, they're confined in that toroidal half ring there. Es un anillo, lo que el vórtice está haciendo así, realmente. O sea, es medio anillo. Y se va moviendo de para acá. Al final se va a desaparecer. ¿Quién lo desaparece? La viscosidad. Que el agua sea viscosa, que las moléculas se frenen unas con otras, eso lo que va a hacer es que al final desaparezca. Pero eso también depende realmente de la relación entre esa viscosidad y la masa. Entonces, oh sorpresa, los vórtices duran más en el agua, que es más viscosa, que en el aire. Porque lo que importa es la viscosidad dividida por la densidad. Y como el agua es mucho más densa, entonces esa combinación se llama viscosidad cinemática, hace que los vórtices duren más en el agua que en el aire. Eso se llama el teorema de Helmholtz. Ahora, los vórtices se pueden utilizar para calcular, como yo les decía, cómo es la velocidad. Si ustedes saben que tiene una línea de vórtices acá, cada pedacito aquí de ese vórtice, cada pedacito va a producir aquí una velocidad con la regla de la mano derecha. O sea, va a producir aquí una velocidad y la velocidad acá al final va a ser la suma hecha por todos los pedacitos. Eso ustedes ya lo habían visto alguna vez, ¿se acuerdan? Se llama la ley de Biot-Savart. Si ustedes tienen una corriente, esa corriente produce aquí un campo magnético. ¿Cómo se hace? Se divide la corriente en pedacitos
Y cada pedacito de corriente produce acá, por regla de la mano derecha, un poquito de campo magnético. Y se suman así. Pues imagínense que es exactamente igual. O sea, la cosa es exactamente igual. ¿Por qué? Porque, porque las ecuaciones que esto cumple, esto es que la divergencia de la velocidad sea cero, es que quiere decir que el fluido no se comprime, como el agua. Esta es la ecuación de conservación de masa para el agua, cuando un líquido, un fluido que no cambia su densidad. Y esto nos dice es que la vorticidad simplemente es el rotacional de la velocidad. Comparen eso con las ecuaciones del campo magnético. El rotacional del campo magnético es las corrientes, es igual como el rotacional de la velocidad es la vorticidad. Y la divergencia del campo magnético es cero, que es igual a la divergencia de la velocidad igual a cero. Entonces son las mismas ecuaciones. Y eso quiere decir que ecuaciones iguales tienen soluciones iguales. Entonces, la solución de esto, es la ley de Biot-Savart. Uno suma sobre todo el espacio las corrientes en cada sitio, producto cruz, la diferencia entre R menos R' sobre R menos R' al cubo y suma sobre todos los pedacitos. Eso es la ley de Biot-Savart. O sea, si yo tengo las corrientes, yo puedo calcular el campo magnético con esta. Y entonces para los vórtices, para las velocidades pasa exactamente lo mismo. Si yo conozco las vorticidades, ¿sí? Si yo conozco dónde están los remolinos, yo puedo calcular cómo es la velocidad en todas partes. ¿Y eso se puede simular para un hoyo negro? Un hoyo negro es muy diferente, porque un hoyo negro, a ver, ahí se puede, un momentico. En un hoyo negro, sí se podría definir la vorticidad de un fluido, sí. ¿Y se cumple en esto? Sí, porque las ecuaciones de Maxwell se cumplen en gravedad. Entonces, sí. Y esto se cumpliría, bueno, habría que ver cómo cambia la densidad y ese tipo de cosas. No estoy seguro, pero creo que en principio sí, no estoy seguro. Bueno. Pero es que un hoyo negro es otra cosa, ¿no? O sea. Pero miren, lo que sí les puedo contar es que este es el método que se usa para predecir el clima. Además de estas dos ecuaciones, hay una ecuación que nos dice cómo cambia la vorticidad en el siguiente tiempo. O sea, si yo tengo la vorticidad hoy y la velocidad hoy, puedo predecir la vorticidad mañana, o sea, en un delta t, dentro del siguiente, dentro de una hora. Y entonces con eso es como si tuviera las nuevas corrientes, y entonces utilizando esto calculo las nuevas velocidades. Con esas nuevas velocidades meto los molinetes y calculo la nueva vorticidad, y con la nueva vorticidad y las nuevas velocidades calculo la nuevísima, la de dentro de 2 horas. Y así voy avanzando a pasos de 1 hora, y con eso se predice el clima. Eso se llama el método balotrópico, para predecir el clima, y con eso, por ejemplo, se puede hacer simulaciones de Colombia. Lo que pasa es que para hacer una simulación de Colombia hay que hacer una simulación de todo el cinturón del Ecuador, como de no sé tanto a no sé tanto, ¿no? Entonces hay un par de sitios en el mundo que se dedican a hacer la simulación de todo en la Tierra. La NOAA, por ejemplo, la agencia gringa, la agencia americana para simulaciones atmosféricas, y esa le pasa los datos gruesos a todo el mundo, y aquí entonces se cogen esos datos gruesos como las fronteras cerca de Colombia, se cogen como las fronteras cerca de Colombia, y con eso se simula solo este pedacito con una resolución más fina. Una cosa que es más fácil de entender, no solamente se cumple la ley de Biot-Savart, sino la ley de Ampère. Si ustedes tienen un vórtice así, ¿se acuerdan de la ley de Ampère? Si ustedes tienen una corriente así, entonces la corriente va a producir campos magnéticos alrededor en forma de anillos, ¿cierto? Y entonces 2πr por B debe ser igual a μ sub 0i, ¿cierto? Y eso quiere decir, aquí me faltó un μ sub 0, pero arriba. Entonces, eso quiere decir que el campo magnético es I sobre μ sub 0i sobre 2πr. Y que entonces el campo magnético va a ser así. Con un vórtice se cumple exactamente lo mismo. Si ustedes tienen una zona donde está concentrado la vorticidad, o sea, la posibilidad de rotar a los molinetes, como en el centro de la taza, entonces ustedes quieren calcular cómo es la velocidad afuera, es que el camino hacia alrededor es igual a la vorticidad. Entonces 2πr por la velocidad va a dar la vorticidad. Y entonces la velocidad es como qué tan intenso es el remolino sobre 2πr. Por eso es como 1 sobre r, tal como yo les había dicho. Ley de Ampère, o sea, la ley de Ampère también se usa. ¿Es la escala que se utiliza para medir los tórnados?
No, o sea, la escala de los tornados tiene que ver con más cosas, no solamente con la velocidad, sino también, digamos, con el tamaño. Bueno, no, esto es simplemente ley de Ampere. ¿Se acuerdan de la ley de Ampere? ¡Chun! Pues a eso también se cumple aquí, porque ecuaciones iguales tienen soluciones iguales. Entonces, realmente los vórtices son muy importantes. O sea, si ustedes supieran dónde hay vórtices, podrían calcular, ¿sí?, cuál es la intensidad. Y esto sí no es problema, ¿no es cierto? O sea, la ley de Biot-Savart, eso sí no da para que los niños la entiendan fácil. O sea, a nosotros también nos costaba trabajo, ¿cierto? Pero la de Ampere sí, o sea, la de la Ampere sí es. Entonces, donde hay un vórtice, ¿a qué distancia estamos? Entonces, la idea es que sumar a lo largo de un camino cerrado alrededor del vórtice da constante la velocidad. Entonces, entre más lejos estemos, más largo ese camino, menor es la velocidad. Como el camino crece como 2πr, la velocidad baja como 1 sobre 2πr. Ahora, esto también es un vórtice. Los vórtices en este caso van así, se cierran. No solamente podemos tener remolinos abiertos, sino remolinos así. Y cuando hacemos burbujas en el agua, normalmente pasa eso. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ustedes se ponen en el fondo del agua y hacen así, y sale un vórtice. Tengo en otro lado una muestra de eso. Vengan, si quieren lo copio. No más para que la próxima vez que vayan a una piscina lo hagan. Purse your lips and build up a breath of air just behind your lips. With a quick puff, blow or pop out all that air in one quick shot. If done correctly, Así. you'll see a nice bubble ring. If not, Toda la burbuja, o sea, llenan la boca con aire y la sueltan de una. Entonces there are generan even y eso se two abre. different ways to block the air. You can purse your lips as stated above, or you can use your tongue to block the release of the air. O con la lengua. Así. O sea, abren y cierran rápido, entonces puedo usar la lengua. When you really want to play, you can even start having target practice. Bueno, también pueden hacer, por ejemplo, pasar uno dentro del otro, porque cuando uno va aumentando, o sea, cuando dos se acercan, entonces este hace que el de adelante se abra y el de adelante sí que si el de atrás se encoja. Y entre más grande, más lento. Entonces el chiquito va a pasar al grande. Esto, por ejemplo, es una simulación de lo que les acabo de decir. Y muchas más cosas parecidas. O sea, eso se puede hacer experimento y pasa así. Porque uno frena al otro, o sea, el de adelante, de atrás frena al de adelante y lo agranda. Y entre más grande, más se frena. Y el de adelante achica al de atrás. Entonces, por ejemplo, estas cosas sí se le pueden mostrar a los niños. O sea, que también hay estos vórtices así. Y los delfines son expertos, ¿no? Juegan con los vórtices, miren. O sea, debe haber un campeonato mundial de delfines jugando con vórtices y no sabemos. Y eso no se lo enseñamos nosotros. ¿Sí? Cortan un pedacito, les encanta. Todos los cetáceos lo hacen. Estas son belugas, ballenas blancas. Fíjense que no lo hizo con la nariz, con el espiráculo, sino con la boca, ¿no? También lo pueden hacer con la boca o con la nariz. Ahora, las ballenas también lo hacen. Ahí abajo hay un animalito grande. Miren, ahí sale el animalito. El monte Etna. ¿Sí? Los vórtices, las cosas de humo son vórtices. Hay volcanes que lo hacen.
Entonces, como ven, los vórtices es una idea muy rica, ¿no? O sea, hay muchas cosas de esas que sí se pueden enseñar. O sea, por ejemplo, ¿qué es un vórtice? Sí. ¿Cómo si ustedes tienen cómo un vórtice es un remolino? Ustedes ese tubo, ¿sí? Es un remolino. Hay tubos abiertos. Bueno, y entonces, ¿cómo es la velocidad a una distancia del remolino? Simplemente ley de Ampere, 2πr dividido por la intensidad del vórtice. O sea, la intensidad del vórtice dividido por 2πr. Y lo otro es que hay vórtices circulares y que la vorticidad se conserva. Eso que hacen ustedes con un plato es medio vórtice circular, ¿no? Va de la superficie a la superficie. Y entonces con eso uno puede predecir cómo se mueve el fluido. Bueno, esa sí no la conocían, ¿cierto? Lástima porque es muy útil, o sea, en fluidos eso es una herramienta fundamental. Bueno, otra cosa que sí conocían es el principio de Bernoulli, ¿cierto? Ese sí lo hemos trabajado siempre y tal cosa. Pero entonces ese tiene un problema conceptual. Y es como así, que donde la velocidad sea mayor, la presión es más pequeña. Ustedes le dicen eso a todo el mundo, a cualquier persona le dice, usted está loco. Cuando me tiran un tubo de agua, así, y pongo la mano, entonces yo voy a sentir más presión. Vamos a ver por qué eso es así. Esto, como ustedes supondrán, es para ustedes. O sea, les voy a explicar el principio de Bernoulli primero a ustedes, con un lenguaje de universidad, y después voy a explicarlo para niños, con un lenguaje de bachillerato. Entonces, esta es la ecuación de Euler. Si yo divido por la densidad, entonces aquí voy a tener el gradiente de la presión dividido por la densidad. Si la presión es una constante, yo puedo meter el gradiente dentro de la presión dentro de la derivada, porque sería una constante. Y entonces, puedo utilizar también una identidad vectorial que hace esto. Reemplazando acá, puedo escribir la ecuación del fluido, la ecuación de Euler, fuerza igual a masa por aceleración, de otra manera. Y ustedes aquí ven que hay una derivada de la velocidad con respecto al tiempo, una vorticidad producto cruz la velocidad, y aquí hay un gradiente de una cosa grande, y eso es 1/2 de la velocidad al cuadrado más p sobre ρ más phi, donde phi es el potencial gravitacional, es que su gradiente es g. O sea, esto es ρ es gh, es gh. Si yo multiplico, entonces ustedes sí ven que aquí está Bernoulli. Si yo multiplico por p, por ρ, queda 1/2 de ρ al cuadrado más p más ρ gh. Entonces, ¿por qué se conserva esto? Esto se conserva, por ejemplo, de dos maneras. Este es el cambio espacial. Esto quiere decir que esto es igual en todas partes del espacio. Por ejemplo, si no hay rotacional, o sea, si no hay vórtices en ninguna parte, y además, si el campo, si el patrón de velocidades no cambia en el tiempo, sino que es estacionario. O sea, que ustedes toman la foto y en cada punto del espacio, cada punto del río, la velocidad siempre es la misma. Entonces, si esto es 0, esto es igual en todas partes del espacio. Si esto no es 0, si el rotacional no es 0, de todas maneras hay una cosa que podemos hacer. La cosa es ver cómo cambia esta cantidad a lo largo de una línea de flujo. ¿Qué es una línea de flujo? Es algo que va en dirección de la velocidad. Si yo hago v punto un gradiente, lo que estoy haciendo es la derivada direccional, ¿se acuerdan? O sea, cómo cambia esta cantidad en dirección de v. Y si yo hago v punto, resulta que v punto omega cruz v es un producto cruz, o sea, es un vector que es perpendicular a omega y perpendicular a v. Y entonces si yo hago v punto eso, este vector es perpendicular a v, o sea que esto va a dar 0. Eso quiere decir que la derivada direccional da 0 de esta cantidad, o sea que esta cantidad se conserva en dirección de la velocidad. Y si ustedes van moviéndose solo en dirección de la velocidad, entonces se va a conservar en toda la línea. Y eso quiere decir que donde mayor sea la velocidad, menor va a ser la presión, por ejemplo, bueno, si están a la misma altura. Así es como se deduce. Ahora, ¿cómo se le explica a los niños? A los niños, si quieren una cosa que sume, reste y multiplique y haga las cosas, siempre le hemos explicado de esta manera, ¿cierto? Tengo un pedazo de fluido aquí, tengo un tubo que se agranda, por ejemplo, así. Tengo un pedazo de fluido, entonces estos son líneas de flujo, o sea,
lo que entra por acá sale por acá, lo que entra por acá sale por acá, y entonces esto fue de esta manera. Piensen en este pedazo de agua que hay de aquí a acá. Cuando ese pedazo de agua se mueve aquí. Y entonces vamos a pensar cómo cambió la energía cinética y la energía potencial de este pedacito, y quién le hizo el trabajo para que cambiara eso. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí, ¿quién le pudo hacer trabajo para que esto se moviera de aquí a acá y cambiara todo esto? Aquí esta fuerza, y aquí una fuerza en la dirección contraria, ¿no? Aquí, la fuerza del resto del fluido, del agua de aquí para allá, empujando este pedazo, es presión por área. Y aquí es presión por área. ¿Y qué trabajo hace esa fuerza? Pues presión por área por distancia. Y distancia es velocidad por tiempo. Entonces ese trabajo es presión por área por velocidad por tiempo. Y el trabajo que se hace en la otra dirección no es frenándolo. Entonces el que lo frena es presión por área por velocidad por tiempo. Y eso debe ser igual al cambio de energía. Teorema del trabajo y la energía. Y entonces, ¿cuánto debe ser? ¿Cuál es la diferencia entre la energía cinética de este pedazo cuando estaba aquí y estaba acá? Pues fíjense, en cada sitio hay una velocidad y en cada sitio hay una densidad, pero la velocidad acá y la densidad acá en este pedazo azul es la misma para los dos. Entonces, la diferencia solamente va a ser la energía cinética de este menos la energía cinética de este. O sea, un medio de la masa del pedacito de masa por la velocidad aquí al cuadrado, más un medio de la masa aquí menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado de este pedazo. Además, la energía potencial aquí es mgh con una altura h2 y aquí es mgh con una altura h1. Entonces esta es la energía de este pedazo, esta es la energía de este pedazo. ¿Por qué no tenemos en cuenta este? Porque es el mismo para los dos, ¿sí ven? Cuando el agua se mueve de acá a acá, es el mismo para los dos. Ahora bien, por conservación de masa, este pedazo de masa tiene que ser igual a este pedazo de masa. Entonces, eso debe ser igual a ρ a sub 1 b sub 1 por delta t, eso va a ser el pedazo de masa acá, y va a ser igual a ρ a sub 2 b sub 2 por delta t. Entonces yo puedo quitar el pedazo de masa de aquí, de aquí, de aquí y de acá, si multiplico y divido por ρ. Entonces eso me queda que p sub 1 sobre ρ menos p sub 2 sobre ρ es igual a un medio de b cuadrado más gh2 menos un medio de b cuadrado más gh1. Y reorganizando me queda que P1 más un medio de ρ b sub 1 cuadrado más ρ gh1 es igual a P sub 2 más un medio de ρ b sub 2 al cuadrado más ρ gh2. O sea que esta cantidad es la misma a lo largo de todo el tubo. Es la misma aquí y allá. Como ustedes pueden escoger cualquier dos puntos, entonces es igual a todo lo largo del tubo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Un medio de b cuadrado, un medio de ρ b cuadrado es energía cinética. ρgh es energía potencial. Y la presión no es energía. Que la gente dice eso, ¿no? Que no, es que hay energía. No, la presión es el trabajo. Esto no es conservación de energía, es trabajo y energía. O sea que el trabajo hecho por una fuerza externa es igual a cuánto aumenta la energía interna. Realmente es que el trabajo hecho por la energía, por la presión, más el trabajo hecho por la fuerza de gravedad es igual a cuánto aumenta la energía cinética. Pero como la fuerza de gravedad es conservativa, entonces yo puedo definir una energía potencial y pasarla al otro lado. Una energía potencial y pasarla al otro lado. Y sumarse a la energía cinética. Entonces, ¿sí? O sea, la presión es trabajo. Viene del trabajo hecho. O sea, trabajo y energía. ¿Sí? ¿Dónde? No, yo. ¿Dónde? ¿Acá? No. Rho es masa por unidad de volumen. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Entonces, esto implica, pues claro, una construcción, hay que saber energía cinética, hay que energía potencial y ese tipo de cosas. Pero esa es la forma en que se hacen los libros, ¿no? O
sea, da el nivel, toca utilizar matemáticas, pero da el nivel. La idea se puede dar correcta, la idea es lo importante. La idea es que la presión viene del trabajo que se hace al moverse de aquí a acá. Y el otro, claro, está haciendo un trabajo de una presión, entonces hace un trabajo negativo porque la fuerza va en la dirección contraria al desplazamiento. Por eso, esta es un trabajo en la otra dirección. Bien. Ahora el principio en acción. Eso sí, hay infinidad de aplicaciones. Entonces, vamos a mostrarles unas cuantas. ¿Listos? En este caso es el agua. Se tiene una corriente de agua de un barco. Y al emitir esta corriente de agua, entre ellos se produce aquí una disminución de presión, como nos afirma el principio de Bernoulli. Tengo dos hojas. Uy. Tengo dos hojas. Así. Voy a soplar en la mitad. ¿Se separan o se unen? ¿Quiénes votan porque se separan? Pues ya mostré el video, ya la tiré, yo me lo tiré. ¿Sí? Que es lo mismo que está haciendo la niña acá. En este caso es el agua. Gracias. Se tiene una corriente de agua de un barco. Y al emitir esta corriente de agua, ¿Por qué? La velocidad aquí es mayor, entonces la presión es menor. Sí, porque está a la misma altura que afuera. Pero la velocidad es mayor aquí y la presión es menor acá. Aquí hay un poco de experimentos que muestran eso. Por ejemplo, este. ¿Por qué? La velocidad va a ser, digamos, la velocidad es así, lo que él está soltando, la velocidad es mayor en el centro que en los bordes. Entonces, si la pirola se corre para un lado, la velocidad va a ser mayor aquí que acá, entonces la presión es menor acá que acá y la presión más grande lo empuja otra vez hacia el centro. ¿Cierto? Entonces, si esto se mueve un poco para la derecha, entonces la velocidad va a ser mayor aquí que acá, entonces la presión es menor en el centro que afuera, entonces la presión de afuera lo devuelve al centro, por eso es estable. ¿No? Sí, lo mismo, ¿no? Bueno. Miren, se puede soplar entre dos botellas y las dos botellas se van a unir. No va a separar. ¿No? Toca soplar duro. Sí, ¿no? O así, miren, eso ya lo hicimos. Pero cuando uno se cansa de soplar, para no marearse, ¿sí? Después llaman a los papás y todo eso. Entonces, con un secador de pelo. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno, se puede hacer con globos. O sea, ahí le están dando muchísimas posibilidades para hacerlo en clase, ¿no? Ustedes terminan mareados o llévense un secador de pelo y ya con eso ya. Bueno, entonces, y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando un aspersor, como un perfume, ¿sí? Es cuando esto pasa así, entonces la velocidad aquí es alta, entonces la presión es baja, y si la presión es menor que la de la atmósfera, entonces el líquido va a subir. Cuando suba, va a ser atravesado por eso, y eso va a partir el tubito, el chorrito en goticas. Entonces así funciona un aspersor. La ducha, la cortina de la ducha. La cortina de la ducha se mete así porque el agua al caer se lleva el aire. Y entonces al tener un flujo de aire por dentro, hacia abajo, o sea, velocidad mayor que afuera, que la velocidad afuera es cero, entonces la presión va a ser más grande
afuera que adentro. Y entonces la cortina de la ducha se mueve así. Hay gente que dice que es por la temperatura. No, ustedes lo pueden hacer con agua fría y lo hacen con agua caliente. La misma vaina. La sustentación de un avión. Cuando ustedes hacen así un ángulo de ataque, entonces lo que va a pasar es aquí, la forma del ala del avión hace que la velocidad aquí sea más lenta que por encima. Que las líneas de flujo se unan quiere decir que la velocidad aumenta. ¿Sí? La intensidad es proporcional a qué tan cerca se unen las líneas. Entonces aquí va a ser mayor la velocidad, aquí va a ser menor. O sea que la presión va a ser menor acá, mayor acá, y eso da una fuerza. Sumada sobre todo eso. Hay otra forma de imaginarlo. Ustedes ven que el aire viene primero así y ahora sale de para allá. Eso quiere decir que el aire venía así y ahora sale de para abajo. Venía así y ahora sale de para abajo. Alguien lo empujó. ¿Quién? El ala del avión. Si el ala del avión empujó al aire para abajo, el aire empuja el ala del avión para arriba. Da lo mismo. O sea, las dos formas de calcularlo dan igual. Hay una tercera forma. La vorticidad se conserva. Si no hay viscosidad, la vorticidad se conserva. Entonces, cuando esto hace así, esto genera que el aire atrás genera un vórtice. Y hay un teorema que se llama el teorema de Kuta-Shukovsky que le permite a uno calcular que la sustentación es igual a 2 veces la densidad por la vorticidad de esto, una cosa así. No me acuerdo exactamente, ahorita voy a mirarlo. ¿Sí? Y entonces, que es exactamente igual a esto. Venga, lo coloco. Que es una tercera forma. O sea, la fuerza de sustentación es igual a ρ por la velocidad, no por la densidad. ρ por la velocidad por el vórtice. Y el vórtice es sumar la velocidad, da lo mismo que sumar la velocidad sobre el camino a lo largo del área. Bueno, son 3 formas equivalentes de hacerlo. Entonces, ahora sí, ¿por qué eso es en contra de la intuición? Porque yo pongo, o sea, a mí me disparan un chorro con una presión y pongo la mano y yo siento más fuerza. Y entre mayor sea la velocidad, mayor es la fuerza. ¿Cierto? Pero la velocidad, ¿dónde? ¿En la mano? No, la velocidad en la mano es 0. La velocidad que entraba. ¿Eso qué quiere decir? Este punto, donde el agua va a ser así, para arriba y para abajo, y aquí se va a quedar la velocidad de 0. Ese punto se llama un punto de estancamiento. La velocidad ahí es 0. Y entonces, si la velocidad ahí es 0, aquí, donde la presión es más, donde la velocidad es más baja, la velocidad va a ser más baja que acá, entonces la presión va a ser mayor. Bernoulli. Donde menor sea la velocidad, es que ahí es 0, mayor es la presión. Entonces, ¿dónde es la velocidad grande? Allá. Y la presión ahí, ¿cuándo es? Más o menos la atmosférica. Va a ser la misma por fuera del tubo que por dentro. Más o menos. Si no hay capilaridad, más o menos. Entonces, eso quiere decir que la velocidad aquí va a ser mayor, y aquí la velocidad va a ser 0. Miren esta línea de flujo. Entonces, esta línea de flujo, compárenla entre las dos cosas. Hay en la presión acá. A ver, hagan el ejercicio. Puede salir. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la idea? Está en la misma altura, ¿no? Entonces, la presión más un medio de rho v al cuadrado debe ser igual a la presión más un medio de rho v cuadrado. Pero aquí la velocidad es 0. Entonces, despejen cuánto es la presión. ¿Sí ven? La presión acá, en la mano, va a ser mayor que la atmosférica. Va a ser más un medio de rho v cuadrado, ¿sí? Porque esa es la velocidad allá. Y eso simplemente no es una contra lo que yo digo, sino que es una comprobación. Tengo un tubo donde allá la velocidad es algo y aquí la velocidad es 0. Entonces, ¿en cuál de estos dos puntos la presión tiene que ser mayor? Aquí, donde la velocidad es menor. Se pueden hacer problemas de estos, ¿no? Entra con la tal velocidad y tal área, entonces uno aquí por conservación de la masa puede calcular cuál es el área. Miren esto. Ah, no traje el conito. ¿Sí? Eso lo acabamos de hacer. Ahora lo chévere es, vamos a ponerlo al revés. ¿Ustedes qué creen? ¿Se cae la bolita? Ahí está saliendo aire, no está entrando, está saliendo a toda. Como está saliendo a toda, allá la velocidad es
mayor que acá. Entonces, donde la velocidad sea mayor, la presión es menor. O sea que la presión va a ser más grande por aquí afuera, donde la velocidad es menor, porque el área es mayor, la cara, que allá adentro. Entonces la fuerza mantiene arriba, o sea, la bolita sin caer, la sube. Porque la presión es mayor abajo que arriba. ¿Por qué? Porque la velocidad es mayor arriba que abajo. Eso se llama un Venturi, ¿no? Y esa es la forma en que se hace vacío en todas las empresas. O sea, las fábricas, por ejemplo, las máquinas que imprimen, cogen y hacen, chupan la hojita y la pasan así. ¿Y ustedes creen que hace? No, lo que hace es, hay un tubo y por ese tubo viene conectada la manguerita esa y yo lo que hago es soplo por el tubo y con eso se pega. No es y se pega. O sea, si yo soplo por este tubo y aquí está conectado ese tubito a la manguera, entonces ahí la presión va a ser menor y lo chupa. Donde la velocidad sea mayor, la presión es menor. Hay que hacer cosas de ese estilo. Inclusive si ustedes pueden hacer una cosa parecida a esto, ¿sí? O una cosa parecida a esto donde aquí saquen un tubito de esos con manguerita de acuario y le ponen ahí una cosita, eso chupa, una chupita. Ustedes soplan, chupa. Otra aplicación. ¿Cómo funciona una lengüeta? Ustedes saben que hay dos tipos de instrumentos de viento, ¿no? Las maderas y los metales. Y las maderas no son las que están hechas de madera, ni los metales son los que están hechos de metal, sino que depende si tienen lengüeta o no, si vibran mis labios o vibra una lengüeta. ¿Cómo funciona eso? Pues miren, eso funciona así. Aquí la presión oscila como una onda. La presión acá es fija porque es la de afuera, la de la atmósfera. La presión acá, en cambio, donde yo soplo, sí sube y baja. Y sube y baja, digamos que con cierta oscilación. Para que esa oscilación se mantenga, yo tengo que empujarla al mismo ritmo al que está oscilando, ¿cierto? Resonancia, como empujar un columpio. Entonces tengo que empujar la presión hacia abajo, justo a la misma frecuencia a la que está oscilando. Imagínense que esto está oscilando 100 veces por segundo, o la 440 veces por segundo, o la 220, o la 110 más abajo. ¿Sí? Cada vez que yo divido por 2, bajo una octava. Entonces, si esto está haciendo así, a 100 veces por segundo, yo tengo que soplar 100 veces por segundo. Mamón, ¿no? Difícil. En una trompeta sí, algo así. Pero en este instrumento, ¿cómo funciona? Con esta lengüeta. Cuando esto está arriba, la presión es más grande que la atmosférica. Fíjense, esta es la atmosférica. La presión es más grande que la atmosférica, o sea que en esta lengüeta hay más presión adentro que afuera. ¿Qué va a pasar con la lengüeta? Se abre. Cuando se abra, va a entrar mi aire. ¿Y qué va a hacer el aire? Va a aumentar la velocidad. Y como aumenta la velocidad, ¿qué hace con la presión? La baja. Cuando baja la presión, entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora la presión es menor que la atmosférica. Entonces, en la lengüeta hay más presión afuera que adentro, la lengüeta se cierra. Y después, ¿qué va a pasar? Que la la lengüeta se cierra, y después entonces va a pasar otra vez que por la oscilación, como esto es un material elástico, el aire es un material elástico, entonces esto vuelve a subir. Entonces la lengüeta se encarga de abrir y cerrar justo, abre y cierra justo a la frecuencia a la que está oscilando eso. Entonces el aire va a entrar justo a tantas veces a la frecuencia a la que se necesita, tantas veces por segundo. Así es que funciona la lengüeta. Así es que funciona un clarinete. Bien, y ahí está la lengüeta, ¿no? La lengüeta del clarinete es un pedacito de madera así, que se le pega y acá. Hay otros instrumentos que son de dos lengüetas, por ejemplo el oboe. Entonces las dos lengüetas se meten así en la oboe, se hace así, para que vibren, etc. Ahora, otra cosa chéverísimo es la fuerza de Magnus. Heinrich Magnus. ¿Qué es? Cuando un cuerpo, un cuerpo está dando vueltas, por ejemplo un cilindro o una esfera, está dando vueltas en el aire y el aire viene así
El aire viene así, digamos. Y esto está girando en esta dirección. Esto arrastra el aire consigo. Y eso hace que la velocidad sea más grande aquí que acá. O sea, si esto está girando así, la velocidad va a ser del aire va a ser mayor aquí que acá porque esto lo arrastra. En cambio aquí lo frena. Entonces la velocidad va a ser del aire con respecto a la bola, va a ser mayor acá que acá. Entonces, donde la velocidad sea mayor, la presión es menor. O sea que la presión va a ser menor acá que acá y va a haber una fuerza neta que lo empuja y lo desvía. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes dan un balón, disparan un balón de fútbol o una bola de béisbol, ¿no? Entonces, o una pelota de tenis. Entonces, ¿cómo funciona? Miren, por ejemplo esta bolita cómo rodó. ¿Sí? Ahí no hay problema. Le ponemos un poquito de sonido. Ahora miren el cilindro. ¡Yup! Se devuelve, ¿sí vieron? ¿Por qué? Si está moviéndose así, entonces aquí adelante la velocidad va a ser menor, aquí la velocidad va a ser mayor, entonces la presión va a ser mayor acá, menor acá y lo desvía hacia adentro. Miren. No, y se llama fuerza de Magnus porque el primero que lo descubrió la describió fue Magnus. ¿Y dónde la encontramos? Por ejemplo, en todas las bolas, ¿no? Todos los juegos. Miren, lo que acabo de decir. ¿Sí? Si está girando así, entonces esto frena el aire que viene, se frena arriba y el aire que viene se acelera abajo. Entonces es más grande la velocidad abajo que arriba. Y entonces otra forma de interpretarlo es que si esto está girando así, eso va a empujar el aire hacia abajo, o sea que el aire lo empuja a él hacia arriba. ¿Sí? Las dos formas son equivalentes. Entonces el aire que viene así es empujado así, entonces esto lo empuja hacia arriba. O sea, los dos efectos son o por Bernoulli, o por esto, o por vorticidad. Las tres cosas dan lo mismo siempre. ¿No? Y entonces eso, ¿dónde se ve? Pues por ejemplo, así. Miren. ¿Sí? ¿Sí ven lo que él tiene en la mano? Tiene como una guía, un alambre así doblado. Y con el alambre y la pelota, esta es una pelota, no es una pelota de béisbol, es una pelota como de icopor un poco más pesada. Hay que jugar un poco echándole más en el centro. Pero entonces fíjense cómo... ¿No? Si uno puede lanzar así, tienen la vida hecha, ¿no? O sea, los jugadores de fútbol ganan chichiguas comparado con lo que ganan los jugadores de béisbol. Cualquier jugador de béisbol gana $100 millones al año. Bien. Entonces, también aquí. ¿Cómo se hace eso? Uy, es todavía, o sea, ahí hay todavía un ingrediente más que lo hace todavía más difícil para el arquero poder reaccionar. El problema es el siguiente. La fuerza de Magnus es proporcional a algo que se llama el coeficiente de arrastre. El coeficiente de arrastre es algo que me dice qué tanto afecta la viscosidad el movimiento, qué tanto va a frenar a la bola. Y ese coeficiente de arrastre, entonces, la fuerza de frenado es proporcional a la velocidad al cuadrado. Eso se llama la fuerza de frenado de Newton. ¿Sí? Segundo tomo de los Principia, ahí también está. Que es el que está dedicado a fluidos. Entonces la fuerza se puede calcular más o menos multiplicando la velocidad al cuadrado por ese coeficiente. Y ese coeficiente es así. Es más o menos constante para bajas velocidades. Y cuando la velocidad es muy alta, baja y después
vuelve a subir lento. La fuerza de Magnus también es proporcional a ese mismo coeficiente, casi al mismo. Entonces, cuando ustedes le dan, ese coeficiente es muy pequeño, la fuerza de Magnus es pequeña y eso no se desvía. Y cuando es grande, sí se desvía. Pues imagínense que si ustedes le dan muy duro, si le dan muy duro al balón en la velocidad de traslación, o sea, le pegan muy duro, entonces, y además dando vueltas muy rápido, o sea, ambas cosas, si le pegan muy duro, entonces esto llega acá, entonces aquí casi no hay fuerza de Magnus, y esa vaina se debe venir en línea recta, y el arquero ve que esa vaina se va a salir. Y a medida que se va moviendo, se va frenando. Entonces, como se va frenando, va moviéndose para acá y va aumentando el coeficiente. Y entonces la fuerza de Magnus empieza a operar y en el último momento, en las últimas partes, sí empieza a desviarse. ¿No? O sea, peor. No es, o sea, si ustedes le dan pasito, ven la curva suave. Si le dan duro, la ven primero derecho y en el último momento, primero derecho y en el último momento suave. ¿No? Entonces el arquero no tiene ni chance. Además que él la está viendo de frente. Entonces él la ve recta y ¡juac! En el último momento le hace así. Por eso es que el béisbol es tan duro, porque el bateador la ve venir de frente, no alcanza a darse cuenta de que está cambiando su ángulo. ¿No? Entonces, ¿y cómo se hace eso? Pues cogiendo la bola de diferentes maneras, ¿no? O sea, si ustedes la cogen así, ¿no? Con los dedos así, o si la cogen así, o si la cogen con 3 dedos, o si la cogen así y la cogen sobre la costura, entonces eso va a hacer que quede girando en otra dirección. ¿No? Incluso se puede poner a girar así, de manera que se va en línea recta hacia abajo sin caer, ¿no? Todo ese tipo de cosas se pueden hacer. Pero para darle así de duro, entonces hay que tener unas piernas de este tamaño, ¿no? Como Roberto Carlos, o como Pelé, que también tiene un gol así grabado por allá en los años 60. Y entonces, así como hay artículos que calculan todo esto para Roberto Carlos, hay artículos que calculan esto para Pelé. Y mis estudiantes de simulación lo hacen como un ejercicio normalmente, ¿no? Calcular la trayectoria por la fuerza de Magnus. Bueno, para terminar, entonces vamos a hablar de viscosidad. Entonces, la viscosidad, ¿qué es? Entonces, hasta ahora, fíjense que todo lo que hemos visto es de agua seca. No he puesto la viscosidad en ninguna parte. ¿Qué es viscosidad? ¿Qué es que las cosas sean viscosas? Como el aceite y esas vainas, ¿no? La viscosidad es la fuerza de fricción entre capas de un fluido que se mueven a diferentes velocidades y es una fuerza disipativa. Miren, por ejemplo, esto acá. Entonces, por ejemplo, si yo hago burbujas, entonces eso se mueve rápido, deja pasar el aire, ¿no? Se le abre. En cambio, si yo hago burbujas en la miel, le cuesta más trabajo abrir la miel para que pase el aire o que para que pase cualquier cuerpo que se mueve ahí adentro. ¿Cuál es el origen de esa viscosidad? Pues para que algo se mueva, tiene que separar las moléculas unas de las otras. Así que eso depende de qué fuerzas, qué tan unidas están las moléculas unas con otras. Entonces miren, por ejemplo, ¿por qué es que pasa eso? Depende de qué, si es poco viscoso, es porque casi no hay fuerza pegando las moléculas. Es lo que llamamos que las fuerzas intermoleculares son débiles. En cambio, si es más viscoso, las fuerzas intermoleculares son fuertes. Y entonces esa es la fuerza que no deja abrir, o sea, que toca romperlas para poder moverse. Entonces, por ejemplo, cuando yo muevo un palito, ¿sí? Si lo muevo, entonces voy abriendo las moléculas y si las moléculas no están muy pegadas, lo puedo hacer fácil, es poco viscoso. En cambio, si las moléculas están muy pegadas, me cuesta trabajo moverlo, esa es la viscosidad. Hay otra cantidad que es la viscosidad dividida por la densidad, es qué tanto la puede hacer fluir la fuerza de gravedad a eso. Eso se llama viscosidad cinemática. Y eso
es qué tanto o sea, qué tanto evita fluir por acción de la gravedad. Y eso se puede hacer, por ejemplo, con este experimento bonito. Si ustedes colocan aquí un poquito de leche y un poquito de miel y le hacen así, entonces, ¿cuál fluye más fácil? Ahí lo que están midiendo es viscosidad cinemática, porque es qué tanto se mueve por acción de la gravedad. Ahora miremos esto. ¿Cómo así que las fuerzas entre moléculas? Miren, el agua, ¿se acuerdan que hemos hablado en este curso que hace puentes de hidrógeno? Pues el alcohol también hace puentes de hidrógeno. Cada cosa que tenga un OH permite hacer un puente de hidrógeno. Entonces aquí tenemos tres sustancias que son casi igualitas. Son isopropanol, polietilenglicol y glicerina. La única diferencia es que este tiene un OH, este tiene dos OHs y este tiene tres OHs. Entonces, ¿cuál creen que es más viscoso? Este, miren. I have isopropanol, I have propylene glycol or propane diol, it's also called, and I have glycerol. All three of these are 3 carbon chains. All 3 of them have alcohol groups on them. All 3 of them should exhibit hydrogen bonding. Now the ¿Sí? difference between them is that La diferencia es cuántos enlaces hay. alcohol group on it. Bueno. Propane diol has 2 alcohol groups on it. Glycerol has 3. And I tell my kids, Entonces se dice que ella le dice a sus niños en el colegio que es como que, digamos, están arreglados así, que se cojan de las manos. holding hands with Y ella pasa a través de las filas rompiéndolos en las manos. Entonces, que si todo el mundo está unido, pues le cuesta trabajo. Si hay poquitos enlaces, entonces pasa más fácil. Esa es la diferencia entre más viscoso y menos viscoso. Entre más niños estén cogidos de las manos así, de pupitre a pupitre, cuando la profesora pase por ahí rompiendo las manos, entonces va a ser más fácil. Si hay poquitos, y más difícil si es más alto. Eso es viscosidad. Okay. Now I'm going to tell you, and I'm not going to tell my students that I can. Y ahí van. 3, drop. Okay. ¿Sí ven la diferencia? Isopropanol, proetilenglicol, y a este aquí hicieron trampa. Le echaron unas politas adentro para que cayera alguna vez en la vida. Porque digamos, esto es muchísimo más viscoso, o sea, se demoraría muchísimo más. Y ella dice que se aburren los estudiantes, entonces le pone un poquito de bolitas ahí para que caiga más rápido de lo que debería. O sea, esa es viscosidad. Ahora, esto es para ustedes. La viscosidad es una cosa que relaciona el esfuerzo con la velocidad de deformación. O sea, la viscosidad, la elástica es que si yo deformo algo, tengo una fuerza que es proporcional a la deformación. La viscosidad es que yo tengo no me importa cuánto se deformó, sino qué tan rápido. Eso es viscosidad. Entonces, por ejemplo, Newton la definía de esa manera. Imagínense que ustedes tienen 2 placas, una fija y una que se mueve, y esta se mueve hacia la derecha con velocidad constante. Entonces, ¿cómo es la velocidad? Aquí la velocidad es 0, aquí la velocidad del líquido es mayor. La velocidad cambia en una distancia y. ¿Y cuánto cambia? Pues dB de y. Sería la velocidad máxima menos 0 dividida por esta distancia. Eso se llama la velocidad de corte, shear rate. Y esto de acá, y eso produce una fuerza. Ustedes para poder mover esta velocidad constante tienen que hacer una fuerza. Y esa fuerza es proporcional al área. Si ustedes dividen esa fuerza por el área, les da una cosa que se llama tau, que se llama el esfuerzo de corte. Y ese esfuerzo de corte es proporcional a qué tan rápido cambia la velocidad en dirección y. Y esa constante proporcionalidad es la viscosidad. Cuando ustedes meten esta viscosidad, a veces se usa eta, a veces se usa mu, pero es la misma cantidad. Y lo meten, esa fuerza extra, en la ecuación de Euler, les aparece, es como laplaciano de la velocidad. Esta es la ecuación de Navier-Stokes para un fluido que no se comprime. O sea, para el agua. Esa es la famosa ecuación de Navier-Stokes. O sea que los esfuerzos son proporcionales a la velocidad de deformación. Bueno, ahora sí para los niños.
La viscosidad es muy chévere porque hay materiales que aumentan su viscosidad con la presión y hay materiales que disminuyen su viscosidad con la presión. Los que aumentan la viscosidad con la presión se llaman dilatantes y los que disminuyen la viscosidad con la presión se llaman pseudoplásticos. Ejemplos de pseudoplásticos: la pintura, el champú, la salsa de tomate. Ejemplos de dilatantes, por ejemplo, caminar sobre la arena, o esto que se llama oblek, que no es más que maicena con poquita agua. Y entonces pasan cosas fantásticas. Por ejemplo, ¿se puede caminar en el agua? Es fácil de hacer, es solo maicena con poquita agua, las cantidades las pueden conseguir en internet, en los videos. Cuando él pisa, aumenta la presión y entonces ahí aumenta la viscosidad. Ahora, si él no se mantiene saltando, entonces la viscosidad disminuye y se va a hundir. Entonces él dice que ahora, para que se den cuenta que eso no es chiquitito, ¿sí? Él va a pisar y después se va a dejar hundir. ¿Listos? Para que se den cuenta de que sí, para que vean que no hay truco. Me voy a dejar hundir en el centro, para que vean que no hay truco. ¿Sí? Ahora, eso se puede utilizar también para hacer protecciones contra motociclistas. Hay una material que se llama D3O, que es un dilatante. Ustedes lo pueden coger así suavemente, hacer una bolita y ¡pum!, la bolita rebota. O sea, y si lo dejan así, la bolita se derrite, pero si lo ponen se derrite. Y entonces esto es una cosa de protección donde cada parte acá está con un pedazo de D3O. Entonces, si le hacen así se deforma, pero si le dan duro, no se deforma, se mantiene duro. O sea, lo pueden deformar si lo hacen suave, con baja presión, pero si lo golpean, tiene alta presión y entonces se pone duro. La empresa, si quieren comprarlo, se llama Armadillo, ¿no? Ustedes saben que la principal causa de mortalidad entre accidentes de tránsito son las motos. Y de esas, la tercera parte de los muertos eran la moto solita. O sea, los huecos. Entonces, ese es el material, ¿no? Entonces, si ustedes lo hacen así, se puede deformar y él vuelve. Pero cuando le dan duro, no se deforma. Bueno, y tiene huecos para que uno no se... Right now we're going to do our own hammer test. We're going to have Pat place his hand down some concrete, and then we're going to double layer on D3O padding so that way you can see how effective it is against a faster kinetic impact. Eso lo venden también para proteger celulares y para proteger computadores. Una capita de 3O. Que uno siente que la presión va todo alrededor del dedo y no en un solo sitio, ¿no? Se distribuye. Y se está mordiendo algo, ¿no? También para los dientes. Bien, funciona. Eso con respecto a los dilatantes. Ahora veamos los pseudoplásticos, que es lo contrario. Un pseudoplástico es una cosa que cuando ustedes aumentan la presión, disminuye la viscosidad.
Y un ejemplo espectacular es salsa de tomate porque el cambio es de 3 órdenes de magnitud. Entonces veamos dos ejemplos. Uno, la pintura. ¿Por qué se puede pintar tan rápido al óleo? Porque el óleo es un pseudoplástico. Entonces, antes eran acuarelas y las acuarelas hay que dejarlas secar para poder pintar encima, dejar secar para pintar encima. Entonces hacer una acuarela tomaba meses. Cuando salió el aceite, este aceite, el óleo, a la acuarela echarle un aceite que se llamaba el aceite de los flamencos, ¿no? O sea, ¿de dónde? ¿De los que bailaban flamenco? No, de Flandes, ¿no? En Bélgica. Y entonces, cuando se mezclaba quedaba una sustancia que si ustedes presionan, fluye. Y si no presionan, no fluye. Entonces, si ustedes pintan suave, queda encima de la anterior. Y si pintan presionando, entonces se mezcla con lo de atrás. Entonces se pueden hacer todos esos efectos. Por ejemplo, Obregón se la pasaba pintando suave. Con eso se ve un manchón encima de otro manchón, de otro color, otro manchón. En cambio, ustedes presionan, pueden hacer que la nube se difumine con lo de atrás, por ejemplo. Y entonces se vea una nube suavecita. Si ven que él usa paleta, la paleta es para no presionar, ¿no? Y ahora sí presiona con la brocha. Y por eso es que Bob Ross puede hacer un cuadro así en media hora, ¿no? Miren. La paleta es para no presionar y el pincel mezcla. O sea, la paleta no mezcla porque queda encima. En cambio, cuando yo aplico presión con el pincel, entonces disminuye la viscosidad y se mezcla. Y esa es la pintura al óleo. Ahora vemos este. Voy a tratar de traducirlo en línea. La salsa de tomate. Las papas fritas son deliciosas, pero mucho mejor con salsa de tomate. El problema es que es casi imposible echar lo que uno quiere. O sale mucho o sale poco. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de lo rara que es la salsa de tomate. Ahí se presenta tan sólido como si fuera acero. Pero ahora imagínense que esta misma botella estuviera llena de agua. Pues eso vertiría así. La salsa de tomate es como si no se pudiera decidir entre ser un sólido o un líquido. ¿Y cómo es? ¿Un sólido líquido? Depende. La mayoría de los fluidos como agua y todo eso son lineales. Eso quiere decir que ustedes empujan el doble de fuerte, sale el doble de rápido. Newton fue el que primero propuso eso. Entonces esos líquidos se llaman fluidos newtonianos. Pero hay unos que no son newtonianos. La mayonesa, la salsa, la pasta dental, la salsa de tomate, la pintura, la salsa de maní, la mantequilla de maní, son todos, cambian su viscosidad con la fuerza, con el tiempo o con otras cosas. La salsa de tomate es rara en dos formas diferentes. Primero, entre más lo presionen, más disminuye su viscosidad. Entonces ahí se comporta, o sea, sí se comporta como un sólido. Y cuando pasa a cierto punto, ¡pum!, se vuelve un líquido. 1000 veces más suave que antes y por eso fluye. La otra es que si ustedes lo mantienen moviéndose así por debajo del umbral y lo hacen mucho tiempo, después de mucho tiempo también empieza a fluir. Eso se llama que es tixotrópico, es otra característica. Entonces, ¿por qué le pasa eso a la salsa de tomate? Porque la salsa de tomate está hecha de tomatos, hechos pedacitos chiquiticos de tomate en agua y aceite. Y entonces, esto es lo que, así es como se ven las partículas de tomate. ¿Y qué pasa con esas partículas? Que alrededor hay agua, vinagre, azúcar y algunas hierbas. Y entonces cuando están así están igualmente separadas, ¿no? Uniformemente distribuidas. Pero cuando viene una presión se comprimen. ¿Y entonces qué pasa ahí? Entonces, si ustedes hacen una fuerza muy fuerte, entonces se deforman las cositas y pueden fluir en esta dirección. Esa es una de las causas. Y entonces ahí pueden moverse a través de ellas. La otra causa es porque cuando ustedes presionan muchas veces, así, las partículas se van moviendo hacia el centro. Se van moviendo hacia el centro. Y entonces aquí quedan menos partículas y sale el fluido aquí por estos lados y por eso puede fluir. Porque se forma como un patín de agua a ambos lados y eso lo va a dejar fluir. Entonces, y ahí fluye.
particles slowly rearrange themselves. Y también se forma, la otra posibilidad también es que se unen en grupos y ahí fluyen. Scientists who study fluid flows are still actively researching Todavía no se sabe cuál de esas tres es más importante, pero esas tres ocurren en muchos materiales. other substances like oobleck or some O por ejemplo, oobleck también es bien interesante, pero es al revés. Cuando se presiona se vuelve más duro. can climb up rotating rocks. Y entonces la salsa de tomate, por ejemplo, sube así cuando se va haciendo, se mete con un molinete. One of the more complicated Esa es una de las sustancias más complicadas que hay para estudiar. ingredients in the presence of natural thickeners like xanthan gum, which is also found in many fruit drinks and milkshakes, can mean that two different ketchups behave completely differently. Hay dos tipos de salsa de tomate, Two telltale properties. una que está hecha con goma sartán And the threshold force y bueno, que es rara en dos formas, ¿no? Porque cuando se presiona es menos viscosa y también porque cuando la mezclan lo hace así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, making sure you don't ever los especialistas lo que hacen es la baten un poco así very hard. y después la hacen así, o ustedes pueden hacer así o empujarla, ¿no? Para que aumente la presión. Pero la forma profesional es hacerlo así y después sí echarla. O sea, la próxima vez que van a echar salsa de tomate, háganle así primero y después sí la vierten. ¿Listos? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, con eso hemos terminado la clase de hoy, que era sobre fluidos.